Queridos hermanos, la oración como necesidad del hombre de encontrarse con su Creador ha sido una necesidad no solo para los cristianos, sino para el mundo entero. Lo podemos constatar en la historia de la humanidad. Las civilizaciones antiguas y diversas culturas también marcaron modos de comunicarse con el Ser Supremo y Divino, encontrándose con Él y cobrar sentido de su propia existencia. Por eso podemos decir que la oración antropológicamente es uno de los elementos esenciales cuando nosotros queremos hablar de esta realidad del ser humano. De ahí que el cristianismo se ancle como una dimensión especial, pues recordemos que nosotros somos una religión revelada. Existe un vínculo con Dios, pero tenemos una cosa extra. Nuestra relación con Él es gracias a que Él se ha relacionado primeramente con nosotros. Respecto a esta búsqueda de Dios, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2566. Por la creación Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia. Incluso después de haber perdido por su pecado su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su Creador. Conserva el deseo de aquel que lo llama a la existencia. Hasta aquí el catecismo. Aquí podemos descubrir algunos elementos antropológicos acerca del encuentro del hombre con Dios. En primer lugar, podemos ver que el hombre tiene la necesidad primordial de querer encontrarse con Dios, pues el hombre es capaz de Dios, como enseña el catecismo. En segundo lugar, vemos que el hombre busca una convivencia con Dios, es decir, no solo tiene el anhelo de encontrarse con Él, sino que al querer buscarlo, quiere apropiarse de eso. En tercer lugar, observamos que el hombre tiene el deseo de poseer a Dios, aunque esta dimensión no es obtenida por todos los hombres, sino solo por aquellos que se brindan abiertamente a la acción del Espíritu Santo. En este tiempo de Adviento, los cristianos tenemos la particularidad de preparar el camino a Dios, quien se nos quiere revelar y se nos da a conocer. Por eso podemos descubrir aquí una característica nueva, que nosotros podemos entrar en relación con Dios, no solo porque lo queremos buscar, sino porque Él nos ha buscado primero. Entonces tenemos este nuevo acceso justamente porque Dios sale a nuestro encuentro durante el Adviento. De esta manera, la oración de Adviento se convierte en el cristiano en un modo de ser, haciendo que el hombre viva de cierta manera, pues lo transforma desde su corazón. El hombre se va dejando transformar por la existencia de la divinidad, porque está haciéndose partícipe de una nueva experiencia del Dios vivo. Desde la mística, Santa Teresa de Ávila nos exhorta a orar de modo amistoso con Dios y nos dice: la oración no es otra cosa que el tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Es un diálogo, como lo decían los padres de la Iglesia, tratar con alguien que nos escucha y nos atiende con atención. Es un encuentro profundo de amor. Vivimos nuestra oración en la medida en que nos encontramos con el amado, pues estamos delante de quien nos ama, suplicantes de que nos llegue el Mesías esperado. Ahora bien, durante la audiencia general del miércoles 25 de noviembre, que se llevó a cabo en la Biblioteca Apostólica del Vaticano, el Papa Francisco nos ha animado a preparar momentos de oración, meditando a la luz de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo que Él habita vaya iluminando el camino a seguir y transformando el corazón en la espera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello es importante contemplar a Jesús como el gran orante, como nuestro maestro de oración. Es decir, oramos a Él, con Él y en Él,
en espera de su llegada al mundo en medio de las tinieblas que hoy en día se hacen presentes en nuestras vidas. La enfermedad, la tristeza de haber perdido a un ser querido, la angustia ante la posibilidad de contagiarnos de un virus o ante la muerte que nos sorprende sin haberla preparado. Jesús, luz que viene a iluminar nuestras tinieblas en el mundo, siempre está en oración. Incluso en el momento más difícil de su vida, en el acontecimiento más complejo de su historia, Jesús hace un momento de oración en el huerto de los olivos. Solo a través del ejemplo del Jesús orante, el Emmanuel, Dios con nosotros, podemos esperar del cielo posibilidades donde no las hay, alegría donde hay tristeza, paz donde hay angustia, salud donde hay enfermedad y vida donde hay muerte. Cristo, como maestro de oración, nos da ejemplo de cómo debemos orar para esperar. Nosotros también somos sus discípulos y estamos llamados a llevar a cabo una vida de oración. Jesús, Señor del Adviento, nos enseña que en los momentos de dificultad tenemos que hacer oración. En el Evangelio de Marcos podemos ver que dice: de madrugada, en lo oscuro se levantó y salió a un lugar solitario y se puso a orar. Un momento central en la madrugada, porque está amaneciendo, pero al mismo tiempo está oscuro. La ambigüedad, por un lado la luz y por el otro la oscuridad. Pero todo esto podría parecer una contradicción. ¿Cómo puede amanecer y estar oscuro en ese momento? Y justamente ahí Cristo hace oración. Necesita encontrarse con su Padre, porque lo necesita y porque de ahí toma fuerza para la predicación y para darle sentido a su existencia. La Iglesia se entiende fundamentalmente desde el ámbito de la oración, y este tiempo de Adviento debe privilegiar la cercanía de nosotros los hombres con el Dios que anhelamos. Desde un sentido profundo debemos suplicar su llegada bajo la expresión Maranatá, que quiere decir ven Señor, como exclamación en la que culmina toda la revelación de la nueva alianza que aparece en el libro del Apocalipsis y que en este tiempo de Adviento se actualiza con la llegada de Jesús a nuestras vidas. Observamos que ya en nuestra Iglesia comienza a caminarse el recorrido de las 4 semanas de Adviento. Y los textos de la liturgia también nos animan a intensificar la oración y a desear fervorosamente la llegada de Jesús a nuestras vidas. A medida de que vamos avanzando el itinerario hasta llegar a la Navidad. Tal deseo se reaviva y se hace grande hasta que el Adviento llegue a su fin. En la vigilia de la Navidad, la liturgia de la palabra nos dirá que estamos justo en el culmen de nuestra oración personal y comunitaria, puesto que, sin demora, podremos contemplar la gloria del Señor. Sabed que hoy viene el Señor. Con esta expresión, la Iglesia coronará nuestra asidua oración, pues será momento de presentar delante del Rey los regalos que le preparamos durante las 4 semanas de Adviento, mediante la vía de la oración, la acción de gracias, las peticiones y la intercesión de los unos por los otros. Él viene de lejos, pero su maravillosa luz llenará las tinieblas de nuestra vida. A partir del tercer domingo de Adviento, la Iglesia será constante en decirnos que la venida del Señor es triunfante y nos seguirá hablando de la necesidad de estar preparados con nuestra oración para recibirlo con las mejores disposiciones, puesto que exclama: bienaventurados los que están preparados para encontrar al Señor. Y junto con Jesús, Santa María del Adviento, se hace presente nuestra Madre orante, la que constantemente intercede por nosotros. La oración no va dirigida a María, sino al Padre, y recordando al anunciado por los profetas, la oración de la Iglesia
se dirige al Padre, que envía al Hijo. Pero María sale con naturalidad en la oración y nos presenta la imagen de lo que nosotros debemos reproducir. Finalmente, esta preparación hablará del corazón que oró constantemente a Dios, que fue construyendo pesebre para recibir al niño que nace. Y es aquí donde nuestra oración, que fue de súplica, se hará de acción de gracias, por el sorprendente cumplimiento de la promesa hecha desde antiguo al pueblo de Israel, y de la promesa hecha por Cristo a su pueblo, a nosotros, la Iglesia, que también habrá de cumplirse con la llegada del Hijo de Dios en esta Navidad. Su servidor, el Padre Marcos Rodríguez, les desea que estas reflexiones puedan encontrar eco en su corazón y a través de la oración podamos prepararnos al advenimiento del Señor. Que Dios los bendiga.